Ok, pues ya estamos aquí. Este, pues empezando con ese proyecto de Comparte. Estoy muy emocionada porque pues es empezar un nuevo proyecto, sobre todo es con el fin de compartir, como lo dice el mismo nombre, ya que pues realmente algo que hemos visto en este tiempo es que hay como muchísimas cosas que decir, todos tenemos algo que comentar al respecto y pues por lo menos a nivel personal, yo sí he querido como abrir como estos canales de empezar a hablar de estos temas que muchas veces no hablamos. Yo cada lunes hago transmisión en vivo platicando como de muchas cosas, pero pues si no veo que esté funcionando, pues es empezar a crear alianzas, ¿no? Para que muchas personas puedan realmente empezar a ver qué es lo que está pasando en el campo artístico y pues qué mejor que tener personas invitadas. Y pues el día de hoy tenemos aquí a Javier Mesa. Hoy quise empezar con este tema tan importante y tan relevante sobre los contratos, ¿no? Yo, pues, como sabrán muchos, soy actriz, titiritera, directora, promotora, muchas cosas. Y pues, algo que me he dado cuenta a lo largo de pues, la trayectoria que tengo a nivel profesional es que muchas veces nosotros trabajamos mucho con base a la palabra, ¿no? Es decir, siempre confiamos en lo que dice el otro, el compañero, y difícilmente trabajamos bajo contrato. O por lo menos en mi experiencia han sido pocas veces las que he trabajado con contrato o algún documento por escrito que me proteja legalmente en cuestiones independientes. En cuestiones institucionales, generalmente siempre hay como algún contrato, sobre todo si trabajas con IBEC o con gobierno estatal o con turismo, ¿no? Que son dependencias. Y por lo menos en algunas ocasiones a mí me ha tocado que no me quieren dar firmar contrato porque tiene que pasar como por el síndico y por el tesorero y por todos los que trabajan en ayuntamiento casi casi antes de llegar al presidente municipal que se ve que firma. Y pues para mí sí es como muy importante tener como esta protección porque pues en algunas ocasiones se da la problemática que no te pagan o tardan meses en pagarte porque no baja el recurso. Y entonces por eso yo dije, bueno, creo que sí es importante empezar como a evaluar qué es lo que está ocurriendo. Y pues bueno, ¿no? Qué mejor que tener a un especialista en el tema, un abogado, ¿no? De servicios legales que nos puede platicar como un poco respecto a estas problemáticas, ¿no? Entonces, pues, un poco como les comentaba, la problemática en sí es, nos estamos acostumbrados a trabajar sin un documento que nos estipule tiempos, horarios, obligaciones, responsabilidades y sobre todo términos de pago, que creo que eso es lo más importante o por lo menos lo que a mí me surgió como necesidad de empezar a hablar de cuáles son, ¿no? Igual, para las personas que nos están viendo en Facebook, si quieren hacer alguna pregunta a él, váyanlo poniendo en los comentarios. Yo aquí lo estoy checando directamente desde el celular. Como podrán ver, aquí estamos siguiendo la transmisión simultáneamente. Hay un pequeño desfase por lo que estuve viendo, pero para aquellos que quieran hacer preguntas muy específicas, pues qué mejor. Entonces, pues bienvenido Javi a este espacio. Gracias. Entonces, pues me gustaría que nos platicaras, pues, ¿qué son los contratos? ¿Para qué sirven? ¿No? ¿De qué manera si se pueden hacer contratos de manera como particular o si tiene que ser como muy formal o qué se puede hacer? Bueno, en primer lugar, antes que nada, buenas tardes a todos los que nos están siguiendo. Aquí lo importante es saber distinguir las vías por las cuales uno puede proceder en caso de los contratos y las implicaciones que tienen cada contrato. Porque en ocasiones podemos estar amparados bajo un instrumento legal, como lo es un escrito, pero le exigimos y buscamos que haya un respaldo por parte de la autoridad en una instancia que no corresponde a la que nos
a la que estamos necesitando en ese momento. O bien, bajamos un contrato, pensando en relaciones particulares, bajamos un contrato de internet, un machote, lo que muchos le dicen, y lo empezamos a llenar. Si no tienes instrucción jurídica en el asunto, puedes estar citando artículos que ya no son aplicables a la materia, puedes estar citando una legislación que ni siquiera es del estado de Veracruz, hablando del contexto local. Entonces es muy, muy importante que se acerquen a un abogado para poder aclarar las dudas que puedan llegar a surgir y en todo caso la estructuración de un contrato que le beneficie tanto a ustedes como a la parte contraria. Un contrato es un instrumento legal que nos va a servir para poder transmitir en escrito derechos y obligaciones de las partes. Aquí lo importante es saber diferenciar cuál es el objeto del contrato, qué es lo que yo como artista, en el caso de ustedes, yo como artista, qué es lo que yo voy a ofrecerle a la parte que me está contratando. Una vez que existe una contratación por parte de un particular hacia un artista, este particular pasa a ser el patrón y ustedes pasan a ser los empleadores. Tomando en cuenta esta diferencia, es importante que a partir de ese momento ustedes entran en el catálogo de la ley laboral. Si nosotros nos vamos a la ley laboral, lamentablemente la ley laboral en el sector de artistas y músicos, no hay una profundización necesaria para lo que ustedes les ayude a dirimir lo que son sus derechos. Existen unos lineamientos en materia de artistas y músicos, pero parecen más enfocados hacia los patrones, que los patrones tienen que darles los viáticos en caso de que sea fuera de su lugar de residencia, de que les tienen que dar camerinos, pero sin embargo no se especifican al 100% las situaciones de los derechos que ustedes son acreedores al momento de estar siendo contratados. Las obligaciones están completamente claras. Sin embargo, la parte de los derechos, la parte de qué sucede entonces si me llego a accidentar en medio de una función, qué sucede si ejecutando un instrumento pasa algo que no estaba previsto en el contrato, qué es todo esto que sucede. Ahora bien, todo se empeora cuando no existe un documento escrito. ¿Qué sucede entonces cuando no existe un documento escrito que avale que la persona a la que yo le estoy brindando un servicio, que existe ese servicio porque yo estoy dando ese servicio? ¿Qué sucede si la persona no me paga? ¿Qué sucede si la persona no me está dando un documento que acredite que yo estoy siendo su trabajador en ese momento? En la ley laboral de trabajo, en la ley federal de trabajo, perdón, se establecen diversos mecanismos de contratación. Existe por tiempo determinado, por tiempo indeterminado y por temporada. En algunos casos, muchas personas llegan a confundir estos métodos de contratación con el contrato que se maneja en el Código Civil, que es el contrato de prestación de servicios. ¿Qué es lo que sucede? Para empezar, cuando si diferenciamos la vía laboral de la vía civil, es hacia la autoridad ante la cual vamos a exigir que se haga valer ese contrato. Si nos apegamos a la vía civil, estamos hablando de la existencia de dos particulares en la misma situación, es decir, dos iguales. Por la vía laboral estamos hablando de un patrón y un empleado. Por ende, el patrón se encuentra en una situación superior a la del empleado. Existen diferentes reglas en ese juego que permiten manejar la situación de tal manera en la cual ustedes puedan defender mejor sus derechos. Es por eso muy importante saber también hacia dónde vamos a ir o hacia dónde nos vamos a dirigir en caso en específico. También es muy importante y quiero aclararlo. Lo que estamos hablando aquí son datos o es información generalizada. Cada caso en específico, cada situación en específica requiere su análisis muy puntual. Es decir, lo que yo les diga ahorita es información general. Cada caso que ustedes vivan, cada persona, cada artista tendrá unas particularidades de su caso. Por lo tanto, su caso tiene que ser entrevistado por un abogado, el de su confianza, o por nosotros, por XML Servicios Legales, que les pueda ayudar a identificar ciertas cuestiones que puedan no encajar al 100% en la información que yo les estoy dando ahorita. ¿Por qué? Porque a lo mejor, digamos que uno como artista, a su vez, contrata a otra persona. A lo mejor para que le conecte las luces, a lo mejor para que le cargue las bocinas. Todas estas cuestiones se tienen que tomar en cuenta también en caso de algún accidente laboral, por ejemplo. ¿Por qué? Porque a partir de ahí se hace el desligue de responsabilidades.
Esto desde el punto de vista como artistas que también pueden llegar a ser patrones. Entonces es muy importante que el contrato lo contemplemos como un instrumento que les pueda ayudar a ustedes a brindar una certeza jurídica a absolutamente todo su trabajo. Es muy importante identificar las partes del contrato. El contrato lo vamos a identificar por dos partes muy primordiales. La primera, que es la presentación de las partes, es decir, el empleador y el empleado. Y la segunda va a ser la parte del clausulado. El clausulado son las letras chiquitas que muchos no se dedican el tiempo de leer. Y es ahí en donde a lo mejor a muchos, en expresión de la palabra, los traba. En estas letras chiquitas es muy importante prestar mucha atención. En caso de que ustedes no presenten el contrato, es decir, ustedes no hayan armado el contrato y les presenten el contrato a ustedes, tienen que tomarse el tiempo para leer absolutamente todas las cláusulas del contrato. Si tienen alguna duda, si existe algún problema con la redacción del contrato que ustedes no entiendan, están en todo su derecho de no firmarlo hasta que se les explique los alcances, o incluso pedir una copia del contrato para que su abogado de confianza la lea por ustedes. Se entiende en el contexto de la situación que muchas veces por tomar trabajo uno lo haga rápido, que uno agarre y diga, pues vale, es una chamba, me va a caer ahorita, es ya. Pero es muy importante que se tomen el tiempo de analizar el contrato, de leerlo. Ya si lo van a firmar rápido, lean absolutamente todas las cláusulas del contrato para que ustedes estén conscientes de lo que están firmando. Si no lo entienden, pregunten. En materia de pago, es una cuestión que a lo mejor a muchos de ustedes les puede pesar. Digamos que ya no se firmó un contrato, que la persona que ustedes les están pidiendo que trabajen no les dio un contrato, ustedes tampoco llevaron un contrato, y le dijeron, pues, ¿sabes qué? Pues al final del evento, pues yo te cubro el pago. Llega al final del evento, ustedes ya están recogiendo sus cosas, dicen, no, ¿sabes qué? Pues no tengo dinero. En estos casos, pero ojo, hay que tener cuidado con la figura del pagaré. ¿Por qué? Porque la figura del pagaré es un instrumento mercantil. ¿Qué quiere decir esto? No se va a llevar en la misma vía que la vía laboral, se va a llevar por la vía de un juicio mercantil. Es decir, ya identificamos tres vías distintas por las cuales ustedes se pueden llegar a perder en caso de tomar el camino solitos. La civil, la mercantil y la laboral. En el caso del pagaré es muy importante. El pagaré ni siquiera tiene que ser el instrumento de la papelería que ustedes les venden. Con que tengan los instrumentos, los datos básicos de que tiene que contener un pagaré, que es decir, que diga que es un pagaré. Es decir, arriba de todo pueden ustedes agarrar una hoja en blanco y poner hasta arriba pagaré. Tiene que decir el motivo por el cual se está debiendo el dinero. Es decir, un evento que toqué durante 2 horas. El monto que se les va a deber. Ustedes, en coordinación con su patrón, con la persona que los contrate, ustedes van a poder fijar un monto de interés. Es decir, si llegase a caducar el tiempo de la fecha y no les pagan, pueden fijar un monto de interés mensual. Hay que tener cuidado con los montos de interés porque no pueden pasar cierta cantidad. Un monto de interés básico podría ser un 5%. ¿Qué más tiene que decir? El nombre de la persona que les tiene que pagar. ¿Qué otra cosa tiene que decir? La firma de la persona que les tiene que pagar. Tiene que estar la firma de la persona sí o sí. La firma de ustedes que están dando la autorización para usar ese documento de crédito. Aquí en el pagaré es importante tomar en cuenta que ustedes están dando el crédito a la persona que no les está pagando en ese momento. Es decir, ustedes le están dando el permiso de que esa persona les pague después. Ya sería decisión de ustedes que el pagaré lo puedan dividir en letras y que digamos que les deben 10,000 pesos de algo y pueden dividir una letra de 5,000 y otra letra de 5,000 o 5 letras de 2,000. Cada una tiene que decir las mismas generalidades que tienen que decir todos los pagarés. Que esta persona a ustedes no se les hace fiable, pídanle un aval. En la parte de atrás o en la parte de abajo del pagaré ponen el nombre del aval con la firma del aval.
De esta manera ustedes están garantizando que su trabajo puede ser exigido por la vía jurisdiccional. Insisto, en estos casos el pagaré se hace por la vía mercantil, no se hace por la vía laboral. En casos en donde esté firmado un contrato laboral, se va a ejercer por la vía laboral. ¿Qué sucede si me llego a accidentar en medio de un evento y en el contrato no dice que el patrón se va a hacer responsable? En estos casos es importante que ustedes acudan inmediatamente con un abogado para que se inicie de todas maneras un juicio laboral. ¿Por qué? Porque el patrón sigue siendo patrón. ¿Por qué? Porque ustedes siguen siendo empleados. Que en el contrato no se mencionó, déjenlo en las manos de los abogados para que se haga valer el derecho de que el patrón sigue siendo patrón y el empleado sigue siendo empleado. En materia laboral, es muy importante tomar en cuenta que se va a dirimir ante un tribunal en donde está representado el gobierno, los empleados y los patrones. Entonces, está completamente equilibrada la situación. Hay muchos vicios en donde muchos dicen, es que están siempre a favor de los patrones, pero no dejen pasar la situación de demandar. Si ustedes permiten que un patrón no les pague, están exponiendo a otros de sus colegas a que tampoco les pague. Entonces es muy importante que se genere una cultura de la demanda, no por los abogados, no por los jueces, no por los patrones, sino por sus colegas, porque se tiene que generar así la cultura de los patrones de poder pagarles en tiempo y forma a los artistas. Lamentablemente no existe un sistema actualmente en el país que les brinde una seguridad social a ustedes, entonces ustedes se tienen que forjar esa seguridad social. ¿A qué voy con esto? No existe un régimen como en España, por ejemplo, que beneficie la seguridad social de los artistas. Existen ciertas iniciativas que buscan crear fideicomisos, pero esos fideicomisos a ciencia ciertas todos nosotros sabemos que en materia de gobierno no es 100% seguro que un fideicomiso dure. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Hay dos vías que pueden ustedes garantizar su seguridad social. Una, por el régimen voluntario de seguridad social por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social. Es decir, yo mexicano voy a dar mi cooperación del Seguro Social, independientemente de que yo tenga un patrón o no tenga patrón. Lo mismo pasa con los patrones. O sea, un patrón, por ejemplo, que le tiene que dar seguridad social a sus empleados, ¿quién le da la seguridad social a él? Lo mismo sucede con él. Entonces, esa persona puede acercarse al Seguro Social y decir, yo voy a dar las aportaciones para mi persona. Lo mismo pueden hacer ustedes. ¿Qué otra cosa pueden hacer? En caso de que ustedes se quieran amparar por algo que les llegue a suceder, en el clausulado de los contratos. El clausulado de los contratos es un lienzo en blanco para pedir sus derechos. Es un lienzo en blanco en donde ustedes pueden pedir que el camerino sea seguro, que es una obligación por la Ley Federal de Trabajo, que el camerino esté en un lugar seguro, que esté limpio, que sea higiénico, tampoco los vayan a meter a un lugar de mala muerte, no. O sea, eso no se tiene que aceptar en ninguno de los casos. El tiempo y lugar de pago, en dónde me van a pagar, cómo me van a pagar, en qué moneda me van a pagar, en caso de que estén en el extranjero. Todas estas cuestiones se tienen que poner en el clausulado. Insisto, el clausulado para ustedes va a ser su lienzo para poder plasmar. En caso de que ustedes armen sus propios contratos y se los presenten a los que los vayan a contratar. Que esa es una herramienta que también ustedes pueden usar súper bien, de decir, ¿sabes qué? Sí, soy artista, esos son mis servicios, y cuando los vayan a contratar, fírmame este contrato. Ustedes armen su contrato, no esperen a que les den el contrato. ¿Por qué? Porque no existe esta cultura, insisto, o sea, al fin de cuentas, no existe una cultura de dejar todo por escrito, ni testamentos, ni pagarés, o sea, todas estas cuestiones la cultura mexicana es muy dada a la palabra, entonces, todas estas cuestiones en materia legal, es muy importante dejarlo todo por escrito. Nada, nada soltado al aire. Las palabras se la van a llevar al viento. En caso de los pagarés también es muy, muy importante que tomen en cuenta las vigencias. También hay que poner en el texto del pagaré mismo cuándo se va a vencer este pagaré. Es decir, cuál es el plazo que ustedes van a dar. Insisto, ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes son los que están dando el crédito a la persona que los está contratando.
Nada de que el empleador dice, no, pues sabes que yo te doy el pagaré y yo te doy mis reglas. Ustedes están dando el crédito a la persona. Entonces, como ustedes están dando el crédito, las reglas las ponen ustedes, en coordinación con la persona que los está contratando. Pero las reglas de cuándo va a vencer el pagaré, las va a poner ustedes. Digamos que ustedes le quieren dar un plazo de 2 meses. Pues el pagaré va a durar 2 meses, va a tener 2 meses de vigencia. ¿Qué sucede si se vence el pagaré? Y ya el pagaré ya expiró de los 2 meses. Ustedes van a tener a partir de la fecha de vigencia, van a tener 3 años contados a partir de la fecha de vigencia para poder exigir ante la autoridad jurisdiccional el pago del pagaré. Si pasan estos 3 años exactos y ustedes no han ejercido la acción cambiaria, que es así como se llama, el pagaré termina como letra muerta. Es decir, ustedes ya no van a poder exigir. Por eso es muy importante tomar en cuenta las vigencias y cuándo voy a yo exigir el pago a la persona que me debe. Aplicable esto de los pagos a las personas que me deben, tanto artistas como a cualquier persona. Porque todos no estamos exentos de prestar dinero y que no nos paguen. Se entiende que el pagaré puede ser como que algo, yo te presto el dinero, pero ustedes están prestando el crédito a la persona. No ocupen el término pagaré solo para decir yo te presto el dinero y tú me debes. El pagaré también es cuando yo te di un servicio y tú no me estás pagando este servicio. En este sentido, también es muy importante destacar que los patrones siempre van a tener la obligación de ampararlos a ustedes. Siempre. Por la ley federal del trabajo, la carga de la prueba la va a llevar el patrón. Es decir, el patrón va a tener que demostrar que sí les pagó, en caso de que digan que no les han pagado. Ok, Javi, aquí tenemos unas preguntas que están haciendo algunas personas. Ajá. La primera es que comentan que a una persona como maestro firmó contrato 9 meses después de comenzar el ciclo escolar. Uh-huh. Es artista también. Y pregunta que si pudo haber demandado y que lo finiquitaron por una cláusula que no aceptó. O sea, dentro de este contrato, por lo que entiendo, hubo una cláusula que no le pareció y por eso lo finiquitaron. Okay. ¿Sería despido injustificado? Las causales de despido están marcadas en la Ley Federal de Trabajo. Todas, están ahí todas enumeradas. Si el caso en específico de este maestro no encaja en las causales de despido, se puede pedir el despido injustificado, se puede llegar a un juicio por despido injustificado, siempre y cuando no encajen. ¿Por qué? Porque hay cláusulas que pueden ser violatorias de derechos humanos. O sea, cuando yo les digo que el lienzo en blanco, no significa que ustedes o que el patrón se pueda pasar por el arco del triunfo la norma o los derechos humanos. Digamos que en la cláusula les dije que tienen que trabajar 14 horas por día. O sea, no significa que todo lo que esté en el clausulado ustedes los van a tener que aplicar. O sea, hay cláusulas que pueden llegar a ser injustas. Todas estas cuestiones se pueden llegar a un rumbo jurisdiccional. Y, por ejemplo, aquí que además hay un detalle como muy interesante, que también es algo que llega a pasar como cuando nos contratan para escenificaciones o funciones, es que tú das el evento y después firmas el contrato, ¿no? O sea, ya que fue, Uh-huh. aquí comenta que pasaron 9 meses después de comenzar el ciclo escolar que él firmó contrato, antes no lo firmó. En casos de cuando se inicia una relación laboral, eh, para la Junta de Conciliación y Arbitraje para las autoridades mexicanas, se va a entender como que la relación laboral inicia desde el momento en el que yo doy el primer paso en el campo laboral. Es decir, si yo soy maestro, mi relación laboral inicia en el primer momento en el que yo estoy dando, en el primer minuto que yo estoy dando una clase, ahí ya existe una relación laboral. Que se formaliza a través de un contrato, ya es otra cuestión. Pero a partir del momento en el que yo inicio una relación laboral, es decir, yo empiezo a dar mis servicios a un patrón, aunque no exista un contrato, ya la ley ya me está amparando porque ya existe una relación laboral. Un ejemplo, o sea, ¿qué hubiera pasado si a esta persona la llegan a correr en el mes número 6 en vez del mes número 9? O sea,
a pesar de que no hubiese un contrato firmado como tal, se puede llegar a la Junta de Conciliación y Arbitraje y aparte el patrón queda multado por no haber prestado un contrato en tiempo y forma al inicio de la relación laboral. Insisto, aquí la carga de la obligación es del patrón. El patrón es el que les tiene que dar, y esto va para los que llegan a ser patrones y que nos estén observando ahorita. Si se quieren evitar problemas, el contrato va desde antes de que inicien la relación laboral. Y vámonos a un poquito más atrás, o sea, denles el contrato, dialoguen el contrato para que no existan problemas como que no estoy a favor de una cláusula o sí estoy a favor de una cláusula. Para que las dos partes estén completamente de acuerdo de las reglas del juego. Insisto, la obligación de dar el contrato es del patrón. Si yo como patrón no le doy el contrato en el día 1, es culpa del patrón no dar el contrato, no es culpa del artista. Si yo llego a despedir al maestro en el mes número 2 y no le he dado contrato, aunque no le haya dado contrato, yo tengo las obligaciones de patrón con esa persona y tengo que justificar ante a una autoridad por qué yo no le di contrato y por qué lo despedí. Pero sí es importante que se acerque con un abogado para, en caso de que todavía esté en tiempo para proceder, sí es importante que se acerque. ¿Cuánto tiempo, por ejemplo, después del despido, cuánto tiempo es el que tienen para, el que tienen permitido para, pues, proceder legalmente? Existen varios plazos, porque también en caso de que alguna persona se acerque, digamos que pasan 3 meses. Y sobre todo ahorita con el tema de la pandemia, por ejemplo, ahorita el tema de la pandemia, todos los casos se quedaron parados, o sea, no ocurrieron términos desde marzo hasta julio 6, me parece, julio 6. Me parece que son 45 días los que se tienen a partir de la fecha de despido para poder iniciar una acción. Ahora bien, ¿qué sucede si pasa el tiempo que está establecido en la norma y yo no presento nada, pero es por alguna razón de peso? Yo tengo que justificar ante la autoridad por qué no lo presenté. Pero insisto, es muy importante que desde el momento en el que se reciba la rescisión de contrato o se termine la relación laboral, se acerquen con el abogado automáticamente. O sea, por aquí me están dando mi cartita rosada, yo llego con el abogado y le digo, ¿sabe qué? Esto pasó, esto y esto, y pues necesito el apoyo de usted para que me diga todo lo que procede. ¿Qué otra pregunta hay? Ok, tenemos otra pregunta que dice, ¿cuál es la mejor manera de hacer un contrato siendo artistas? Sé que podría ir con un abogado, pero en caso de que sea complicado por urgencia de trabajo, por ejemplo, ¿cuál es la mejor opción? ¿Ya tener uno listo, aunque contenga cláusulas generales y modificarlas al momento del contrato? ¿Se puede tener uno general? Sí se puede tener uno general, pero caeríamos en el mismo problema de la especificidad de un caso. De un caso. O sea, si no se pueden acercar, entiendo que a lo mejor por la urgencia del momento tengan que tener ya un contrato al menos general. Lo importante es que ustedes plasmen aquí los derechos y las obligaciones de las partes, de que se identifiquen las dos partes, es decir, digamos que yo soy un artista independiente, yo solito, y me van a contratar en ese momento. Bueno, pues va a ir mi nombre, el del patrón y los datos generales de identificación, sobre todo que van a estar en donde yo voy a encontrar el patrón para poder exigir, si es que es necesario, una, una indemnización o que se cumpla el contrato. Primero, los datos generales, insisto. En el clausulado es importante que ustedes pongan lo primero, el pago. O sea, aquí lo importante de que estamos hablando en esta charla es de que estamos garantizando su pago, protegiendo su pago porque a su vez protegemos su trabajo. Entonces, lo primero es el pago. ¿En cuánto va a consistir el pago? ¿En dónde me van a pagar y cómo me van a pagar? Porque a lo mejor ustedes dicen, no, pues me van a pagar 5,000 pesos. Bueno, sí, pero ¿cómo? Porque capaz que el patrón le dice, te doy 5,000 pesos en vales de despensa. Y yo no quiero vales de despensa. O te doy 5,000 pesos en especie. Y yo necesito el dinero. Entonces es importante ver el método de pago y la forma de pago.
porque a lo mejor yo no quiero el dinero en efectivo, lo quiero en una tarjeta de débito. O sea, todas estas cuestiones las tenemos que dejar claras para el momento en el cual ustedes vayan a firmar el contrato. Insisto, lo primero y lo que estamos hablando aquí, lo más importante es el garantizar el pago. O a lo mejor la persona no tiene dinero y ustedes piden que se les dé el pagaré, pues lo mismo, método de pago por pagaré. Y especifican y anexan el pagaré, copia del pagaré. ¿Qué otra cosa tiene que ir en la cláusula? Riesgos de trabajo. Es muy importante en el caso, insisto, de los artistas, los riesgos de trabajo, por cualquier trabajador, pero aquí estamos hablando de artistas, los riesgos de trabajo. ¿Qué va a pasar si me sucede algo por culpa del patrón en el lugar de trabajo? Digamos que me contratan en un bar y por la instalación del bar no es lo más segura y me pasa algo. Entonces, todas estas cuestiones es muy importante. O sea, que ustedes se protejan a sí mismos es lo primordial. ¿Qué otra cosa tiene que ir en la cláusula? ¿En dónde se van a llevar los casos en caso de que se llegue a un juicio? En el caso de Jalapa, se tiene que dejar claro que se van a pegar a las autoridades de Jalapa, si están en el puerto de Veracruz, en el puerto de Veracruz, o para situaciones más generales, en el domicilio del demandado. Ustedes ya, insisto, es decisión de ustedes si lo ponen en el domicilio del demandado o en el domicilio del que está prestando el servicio. En contratos de manera general, a veces se pone más en la ciudad de Jalapa, sobre todo por la cercanía de las instancias judiciales. Y tomando en cuenta que Jalapa es un lugar muchísimo más propio de artistas. Entonces, casi siempre se concentra un poquito más la cuestión artística en Jalapa. Entonces, cuestión general, Jalapa. Ok. Pero si ustedes se pueden acercar a un abogado, acérquense a un abogado. O sea, insisto, lo primordial es para saber las necesidades que ustedes tienen dentro de la rama del artista. Entonces, digamos, no es lo mismo la necesidad de un músico, a las necesidades de un actor, a las necesidades de un pintor, a las necesidades de cualquier otra persona que desempeñe en un arte. Sí, sobre todo porque diríamos, cada disciplina tiene sus propios riesgos. Así es. Desde que te caiga un reflector del paso de gato o de la parrilla, ¿no? Que son accidentes a final de Así cuentas, es. ¿no? No necesariamente sean cosas provocadas, pero diríamos, incluso cuando trabajamos con particulares, creo que eso es importante, ya que por lo menos en mi experiencia personal, yo trabajo con un tipo machota de contrato, con lo cual busco protegerme, ¿no? Legalmente. Bueno, de la pregunta anterior dicen que, perfecto, muchas gracias. De nada. Aquí voy checando los mensajitos. Igual, si alguien más tiene preguntas, pueden anotarlos aquí en la transmisión de Facebook. Aquí estoy como monitoreando simultáneamente, ¿no? O igual aquí a los que están conectados directamente en Zoom, si tienen alguna pregunta, pueden anotarlo en el apartado de comentarios. Sí, o sea, por ejemplo, lo que te comentaba, yo lo que tengo es un tipo contrato muy, muy, muy sencillo que, digamos, más que aplicar como esta parte de obligaciones y, ¿cuál era la otra cosa? Cláusula. Ajá, todas esas cláusulas. Eh, yo ahí menciono, por ejemplo, quién me contrata, dónde va a ser la función, a qué hora va a ser, qué es lo que se va a presentar, cuánto va a costar, ¿no? O sea, es un poco como información general que por lo menos a mí me ha funcionado para protegerme legalmente o por lo menos de malentendidos. Porque, por ejemplo, una cosa que así me pasó como anécdota personal fue que nos contrataron para un evento, ¿no? Ahí yo llevaba el contrato, siempre le dejo una copia al cliente, obviamente, para que cualquier cosa, incluso antes de firmarla, léelo, chécate, cualquier duda, me dices y ya, lo firman, ¿no? Y en esa ocasión fue como bien incómodo porque llegamos al lugar de la función, ya estaba vacío, no había nadie, y dijimos, ¿qué pasó? ¿Llegamos tarde? O no, pues sí es la hora, ¿no? Y por ahí vimos a la persona que nos contrató de que es que ¿por qué no llegaron? Y yo, no, sí, pues aquí estamos, no, pues ya acabó el evento. Y yo, no, o sea, pero es que en el contrato dice tal hora. Me dice, no, dice tal hora. Saco mi contrato y le enseño, ¿no? Y le digo, mire, aquí dice tal hora y se queda, me equivoqué yo, ¿no? Entonces, fue algo que a mí por lo menos le pude enseñar la evidencia de que no fue mi error
sino que fue ella la que se confundió de horario, al leerlo no se dio cuenta y pues obviamente pues ya no dimos el servicio y pues ya, ¿no? Obviamente en el contrato ahí especifica si se nos tiene que liquidar o qué pasa en caso de cancelación, que diríamos, legalmente no me he metido como en ningún problema, pero por lo menos con los clientes les da cierta tranquilidad del contratarme, porque diríamos, hay un documento por escrito donde ahí vienen mis datos también, viene toda la información y quieras o no, creo que nos da también como cierto caché en el sentido de que nos vemos más profesionales a únicamente, deposítame y ahí queda, ¿no? Porque, por ejemplo, yo luego llego a tener clientes que son de fuera, que no son de Jalapa y se están arriesgando a contratarme sin verme físicamente. Entonces, pues lo que yo les digo, mira, yo hago un contrato, lo firmo, te lo mando por correo, ¿no? Para que tú lo tengas, para que veas que sí existo, que esto es real, que no es ficticio. Me depositan y obviamente siempre tienen como este nervio, ¿no? De que pues los vayan a estafar porque obviamente hay gente que sí hace eso y yo entiendo obviamente su inquietud. Obviamente cuando me ven llegando ya, ¿no? Como que dicen, ay, qué bueno que sí veniste porque siempre estaba como con la cosita, ¿no? Y lo que les decía, pues realmente por eso pido un anticipo, no pido todo, pero también con el anticipo yo me protejo de que pues no, diríamos, hay un compromiso diferente, siento yo, Sí, ¿no? claro. Sí, Entonces, pues, lo escucho. sobre todo porque al fin de cuentas los contratos los que vienen a hacer es aclarar y formalizar una relación entre dos personas. Y lo mismo sucede, insisto, con personas que a su vez contratan a otras personas. O sea, digamos que el artista a su vez tiene una compañía que contrata a otros compañeros de él. Entonces, estas relaciones de trabajo son lo que van dando funcionamiento y se van formalizando por medio de un contrato escrito. Y se va desligando también responsabilidades en caso de que llegue a suceder algo. Digamos, por ejemplo, o sea, no es lo mismo la responsabilidad que yo pueda tener como patrón que contrato a una empresa que la responsabilidad que yo tengo como empleador de una empresa que a su vez contrato a otros colegas. O sea, es diferente la dinámica que estamos llevando de responsabilidad frente a una persona u otra. Y sí, es muy importante también esto de tener siempre listo una formalidad legal al momento de llevar a cabo un negocio como lo es prestar un servicio de artes en este caso. Pero sobre todo también es súper importante el tomar en cuenta que como artistas, ustedes son los que le tienen que dar el valor a su trabajo. Y ese valor es como lo hacemos valer por medio de la palabra escrita, por medio de los contratos, por medio de los pagarés, por el medio de pago que ustedes quieran. Insisto, aquí lo importante es que ustedes hagan valer su trabajo. Nadie más se los va a hacer valer a no ser que sean muy buenas personas. Ustedes son los que tienen que tener esa iniciativa de decir, a ver, vamos a formalizar esto. A lo mejor, insisto, por las prisas o porque necesito el dinero, se nos vaya la onda con los contratos, pero mínimo un pagaré si fírmenos o si tengan a la mano algo para garantizar el futuro pago de sus servicios. E insisto, o sea, en el momento en el que ustedes consideren que algo no se está llevando a cabo correctamente, busquen un abogado, hablen con un abogado. A lo mejor no es necesario ni siquiera llegar a un juicio, que puede ser muy largo y muy cansado, y se puede arreglar de otra manera. O sea, no todo es negro ni todo es blanco. O sea, hay muchos matices en todas estas cuestiones. E insisto, toda la información que se está brindando ahorita es súper generalizada y lo importante es nada más como para brindarles como que las pautas básicas en torno a contratos, para que ustedes sepan la importancia que tienen al momento de llevar los negocios con los que ustedes vayan a desempeñar más adelante, o en caso de que ustedes tengan problemas en que no les han pagado. O sea, todas estas cuestiones es súper importante para que ustedes puedan ir tomando en cuenta todas estas cuestiones a largo plazo y a corto plazo también, para que ustedes también puedan ir diciendo, bueno, pues estoy a tiempo o quiero iniciar un proyecto, puedo irlo planeando, sobre todo para garantizar mi seguridad y mi certeza jurídica. Ok. Aquí tenemos otra pregunta que dice que si es obligación del patrón otorgar copia del contrato en cualquier situación. Sí,
Sí es obligación del patrón o otorgar una copia del contrato para que ustedes sepan lo que están firmando o lo que ya firmaron, mejor dicho. Igual, de ustedes, si ustedes brindan el contrato, ustedes son los que dan el contrato, ustedes den una copia del contrato a... Pero ustedes quédense con el original. O sea, lo importante aquí es que quien tenga el contrato tenga el original y la persona que esté firmando tenga una copia. Sí, es muy importante. Ok. Y otra pregunta, que por ejemplo, que si entran los desastres naturales en los contratos. En cuestiones de desastres naturales, es algo que sí se puede meter en las cláusulas, pero no como una responsabilidad directa ni al patrón ni al empleador. O sea, es una cláusula en caso de quitar responsabilidad, mejor dicho. O sea, hay cláusulas que otorgan responsabilidad y otras que quitan la responsabilidad. Digamos que desastres naturales es una causa de fuerza mayor que impide que se realice un evento. Y que además no quede en uno. Exactamente, o sea, estas cláusulas son las que quitan responsabilidad. Y aunque no estén en el clausulado, pueden aplicarse si los llegan a meter en un problema. O sea, digamos que no vienen en el contrato, se les pasa el contrato, pero llega a pasar de que llega un sismo y ya no ustedes pueden presentar y les exigen que se presenten de todas maneras. O sea, todas esas cuestiones, si están comprobadas debidamente, no pasa a mayores. O sea, simplemente hay que tener cuidado con esas. Entre más nutritivo esté el contrato, por eso luego muchos dicen que el contrato es de este vuelo, pero no es necesariamente que tenga que estar de este vuelo, simplemente con que tenga lo más importante de la Sí, relación de trabajo, está. Insisto, si ustedes quieren meter otra cláusula que hable sobre quitar responsabilidad para, en caso de un desastre natural o de un desastre provocado por el hombre, digamos que hubo un choque o no sé, algo que haya sido creado por el hombre algo y que les ajeno a uno. imposibilite, ajá, que El les imposibilite, coronavirus. exactamente, o sea, nadie estaba considerando que una pandemia pudiera poner en tela de juicio todas estas cuestiones, Sí, pero pues sí se puede tomar en cuenta para una posible cláusula. Insisto, el clausulado, siempre y cuando no viole derechos humanos y sea legal, se puede poner. Pero insisto, tiene que estar apegado a derechos humanos y ser legal, estar apegado a la normativa federal para evitar problemas mayores. sí, por ejemplo, a mí me pasó que ahorita en- participé en Cumbre Tajín y pues yo iba a participar sábado y domingo, ¿no? El Ujú. sábado tuvimos nuestra participación normal y todo, y me habían pagado ya el 50%, ¿no? Como anticipo, y acabando yo mis actividades, tenía que mandar un reporte para que me dieran lo restante. Obviamente, el domingo a las 7 de la mañana recibo un mensaje de la persona con la que tenía yo que estar en contacto, que me dice, se cancelan las actividades de cumbre, ¿no? O sea, se canceló todo por la cuestión de la pandemia, Ajá. o sea, que fue el 15 de marzo, o sea, ya tiene varios meses, pero pues fue como de, ¿y qué hago ahora, no? Sobre todo porque digo, no me van a descontar, ¿verdad? No es mi culpa, ¿no? Y tampoco es la culpa de ellos, pero me van a pagar completo, ¿verdad? O sea, esa era como mi preocupación, porque obviamente digo, yo sí procuro leer los contratos que firmo y todo esto, pero me quedé así como de, no venía ninguna cláusula de pandemia por coronavirus o por cualquier cosa. Y pues afortunadamente sí, me dijeron, sí, pues no es tu culpa, no es culpa de nosotros, ¿no? Te vamos a pagar porque estaba considerado, ¿no? Y pues ya, todo bien, ¿no? Pero pues sí fue como una situación que igual yo dije, ay, ¿qué va a pasar aquí con mi dinero, no? Fíjate que sí suele pasar eso de, por ejemplo, yo soy el patrón, llego a contratar a alguien y esta persona que yo ya contraté, digamos, para un evento dentro de un mes, se empieza a preparar, empieza a comprar material, empieza a hacer sus vestuarios, por ejemplo, o empieza a gastar en algo, o sea, empieza a invertir en el servicio que me va a brindar a mí a tiempo futuro. Pero nada me garantiza que de aquí a dentro de 15 días se vaya a realizar ese evento o siquiera yo vaya a estar vivo. O sea, digamos que su patrón termina muriendo o empieza a empezar una nueva pandemia o caemos en desgracia y no sé, toquen madera. O sea, evitemos. Pero sí se puede poner una cláusula en donde diga, bueno, en caso de cancelación, el porcentaje de pago va a ser tal. Ujú, Al menos para garantizar la inversión inicial. O sea, claro, la inversión inicial que yo estoy dando como artista para vestuario, para lo que sea.
sea, simplemente para garantizar una versión inicial sí puede venir en el clausulado para decir, en caso de cancelación del evento, un porcentaje. A lo mejor no la totalidad. En caso de gobierno es diferente porque las relaciones gobierno-artista son muy distintas que entre particulares. Ujú. Entonces, sí poner una cláusula sí estaría bien, sería algo recomendable, en donde se garantice y se proteja la inversión inicial. Sí, de hecho, por ejemplo, yo como trabajo mucho con particulares, precisamente, yo tenía como 3 o 4 contratos para el 30 de abril Ujú. y de hecho cuando yo lo firmé, pues apenas empezaba la pandemia en China, ¿no? Y algo me dijo que probablemente pasaría algo así como la influenza y pues cuando yo firmé el contrato, yo les dije a las mamás del comité de padres de familia que pues si llegase a ocurrir algo, ¿no? O sea, ajeno como a la escuela y a Claro. mí, ¿no? Sí, Porque claro, claro. yo ya veía venir de algún modo una contingencia, ¿no? Ajá. Se los planteo, no les digo, podemos reagendar sin problema alguno, porque sé que no es ni tu culpa ni mi culpa, ¿no? O sea, un poco también como ponerte en el lugar también del Sí, patrón. claro. O sea, creo que es una cuestión que también tenemos que tener claro, sobre todo con particulares, ¿no? Y también incluso con gobierno en algunos casos, que pues no es algo de ellos, sino que pasó algo Sí, claro. extraordinario y tampoco podemos ser tan rígidos, ¿no? Porque también no nos gustaría que fueran tan rígidos con nosotros. Sí, en materia de trabajo y de relaciones de trabajo, mucho tiene que ver la manera en la que uno como empresario, como trabajador, se quiere relacionar con el empleador. O sea, si yo quiero ser súper estricto, voy a ser súper estricto y voy a transmitir esa imagen. Si yo voy a ser flexible, voy a transmitir esa imagen y la misma manera las relaciones de trabajo van a ser flexibles. O sea, en este caso, por ejemplo, de reagendar, Ujú. es una libre decisión entre empleador y empleado. Claro. Y todo esto es parte de la misma esencia de las relaciones de trabajo. O sea, por eso, insisto, tiene que estar tanto el empleador como el empleado de acuerdo en esa situación. O sea, digamos que ellos dicen, no, pues sabes qué, me reagendas, Ujú. pero tú no estás de acuerdo. Y dices, no, pues al menos déjame que ver cómo vaya a desenvolverse la situación. O al revés, tú le dices, se la reagendo y dice, no, pues es que a mí no me interesaba el 30 de abril, yo no les festejo el Día del Niño el 16 de septiembre, por ejemplo. Entonces, todas estas cuestiones tienen que estar de mutuo acuerdo entre el patrón y el empleador. ¿Qué llega a pasar, por ejemplo, que el empleador dice, no, pues sabes que a la mitad, o sea, ya firmaron el contrato y ahora el empleador quiere cambiar las reglas del juego? Él no las puede cambiar por sí mismo. O sea, tiene que hablarlo con ustedes, porque ya abriendo un contrato, ustedes tienen que estar de acuerdo en el cambio de las reglas del juego. No les puede cambiar la normatividad de contratación a ustedes solo de manera unilateral. Tiene que ser bilateral y que ustedes siempre estén de acuerdo en la nueva contratación. Para esto se tiene que hacer un nuevo contrato. Diríamos, en caso de que no hubiera un acuerdo, sí tendríamos que proceder quizá legalmente para que, diríamos, creo que sería en conciliación y arbitraje, ¿no? Para llegar como a un Sí. acuerdo mutuo. O sea, mis clases de derecho no fueron tan malas. Ok, tenemos aquí una última pregunta, porque ya estamos igual como en tiempo. Ajá. Mencionan, en este contexto COVID, muchos artistas trabajan online y a su vez también ocurren plagios de páginas web y robo de seguidores. ¿Cómo podemos ampararnos? Ay, muy buena pregunta, sobre todo por el tema de las nuevas tecnologías. El Ujú. tema de la pandemia vino a sacar muchos problemas que muchos no habíamos considerado y el derecho tiende a ser aguado el niño, tapado el pozo, casi siempre. O sea, es muy difícil que el derecho vaya un paso adelante. Sí, Casi siempre sucede que es hasta que ve el fenómeno, lo regula. es cuando dice, oh, hay un problema aquí, ¿no? Exactamente. En cuestión de propiedad intelectual, vamos a hablar más adelante en otra sesión. Eh, esa pregunta la vamos a guardar ahí con un pin, pero a grandes rasgos, el tema de la pandemia y el robo de seguidores es bien difícil manejar a no ser que lo lleves con Facebook directamente. ¿Por qué? Porque si están, existe algo que se conoce como yo aviso que están ocupando material mío y Facebook me va a pedir que lo demuestre. En caso de que sea Facebook o cualquier otra plataforma, es algo que se está usando mucho en Estados Unidos
y que parece ser que lo van a empezar a implementar aquí en México en 180 días. Ya se aprobó, de hecho. Hay mucha polémica con toda esta aprobación de la ley federal, de la nueva ley de derechos de autor, pero hasta este momento no existe algo que de verdad proteja por las vías de redes sociales. A largo plazo sí va a haber. Y sí se está manejando la posibilidad de que yo le avise a Facebook y Facebook automáticamente tumbe esa página o tumbe ese contenido, a lo mejor no la página porque sería ya muy extremista, tumbe ese contenido y no lo vuelva a poder subir esa persona, a no ser que demuestre que esa persona tiene el permiso del creador original. En Estados Unidos esto es muy común. Llega el autor original, ve que están plagiando su obra, avisa a la plataforma. Ahí la obligación es de la plataforma, no es de la persona que está plagiando, es de la plataforma evitar que se plagie. Entonces, digamos, Facebook, YouTube, Twitter están obligados a garantizar que no se hagan plagios en su plataforma con material de otras personas. Entonces, esto es lo que se está pensando a largo plazo. Insisto, todavía veremos porque existen muchas otras polémicas con esa misma ley, porque pues, existen cuestiones posible censura, no sabemos todavía, se tiene que entrar a analizar esta situación, pero de momento lo que puedes hacer es reportarlo a la plataforma en donde se te esté robando el contenido, reportar que es tuyo el contenido, al fin de cuentas es la misma plataforma que funciona en Estados Unidos que funciona en México, pero en Estados Unidos las obliga legalmente el gobierno de Estados Unidos, aquí en México todavía no, entonces repórtalo, que Facebook lo analice con sus moderadores o la plataforma que lo esté plagiando, o sea, si lo están plagiando en YouTube, que YouTube se encargue de verificar estas cuestiones. Sí, de hecho, por ejemplo, cuando uno transmite algo con música de fondo que es de Sony, Sí, con por copyright. ejemplo, o sea, enseguida te llega el aviso de que si le Así es. sigues transmitiendo te van a cortar, ¿no? O sea, Sí. es algo que por lo menos a mí me pasa cada jueves, que hacemos transmisión de música comercial en Black Power DJ. Entonces realmente es algo que sí me doy cuenta. Incluso hace como 2 semanas estaba yo haciendo un en vivo y me salió igual el aviso de que estaba plagiando contenido y yo estaba hablando de mí, ¿no? Entonces dije, no, Sí. no estoy plagiando, ¿no? Y yo puse ahí de que así tiene su término, donde yo digo, no, no es cierto porque es mi contenido. Y ya, Ajá. ¿no? Dijeron, no, sí, sí es cierto, es tuyo, ya, ¿no? Sí, es que mucho tiene que ver en esta política de Estados Unidos, insisto, como es una normatividad de Estados Unidos, en Estados Unidos es, yo reporto que este contenido es mío, y automáticamente, sin preguntarle al creador, yo quito ese contenido de internet. Es lo que muchos están quejándose de censura. Pero, ¿qué sucede? Aquí en el caso de México están pensando en hacer algo similar, pero con un atenuante de que al menos la persona tenga derecho a defenderse. A decir, Réplica, oye, la no, réplica, ¿no? ¿sabes qué? Pues es que no la está usando así, o sea, ni siquiera la está usando con lucro. O sea, solo estaba poniéndola o pasó el coche del vecino con la música en alto y se filtró en mi sonido. Un ejemplo. Pero se está pensando en que se hagan estos. Hasta ahorita la reforma está manejada exactamente como en Estados Unidos. Es decir, por aquí yo detecto algo así, lo reporto y Facebook está obligado a bajarlo. O YouTube, o insisto, cualquier plataforma en donde se suba contenido multimedia. Pero se está pensando, precisamente por el tema de lo que quieren evitar censura, que se atenúe esta línea entre yo exigir y me lo quiten automáticamente, a yo exigir, lo bajen, pero me den permiso a la persona que lo está ocupando de explicar por qué lo estoy usando. Si demuestro que no tengo el permiso y que lo estoy usando deliberadamente, perjudicando los derechos de la persona que lo hizo originalmente, pues se baja. Claro. Pues bueno, pues con eso vamos entonces ya cerrando. Digo, creo que es un tema bastante amplio, pero pues obviamente diríamos cada situación es totalmente Sí. diferente, cada caso, ¿no? Diríamos el hecho de que creo que el resumen de todo esto es profesionalizar nuestro trabajo a partir de contratos, por muy sencillos que sean, pero pues que empecemos a acostumbrarnos a dejar todo por escrito, ¿no? Creo que esa sería como la conclusión de todo esto. Sí. Y pues Sí. obviamente siempre recurrir a algún asesor legal. Obviamente para aquellos que quieran saber más cosas, pues sigan en Facebook a XM Servicios Legales.
con Javier Mesa, que nos puede orientar y los puede orientar para pues que resuelvan dudas, ¿no? Igual si tienen algún caso de que pues no les han pagado, que pasa mucho realmente, digo, tristemente pasa mucho más de lo que Sí, debiera, pero nuevamente, si nosotros seguimos como abusando de confiar en la palabra del otro, que pues debería de ser así, pero pues también existe, diríamos, legalmente el concepto de abuso de confianza, pues obviamente mucha gente abusa de esa parte y siempre te traen de largas de que no, ya cuando tal fecha, ¿no? Y tal fecha, y tal fecha, y tal fecha, y tal fecha, ¿no? Y pues uno necesita el dinero y cobra 6, 8, un año después o nunca lo cobras, ¿no? Entonces realmente creo que incluso yo lo he visto cuando una persona dice, oye, ¿cuánto quedamos? Oye, ¿me lo puedes poner por escrito y me lo puedes firmar? Hay gente que dice, sí, yo te firmo lo que quieras porque saben que pues lo van a hacer, ¿no? Pero sí. cuando les dices eso y ya empiezan como que, no, ¿cómo crees? Qué exagerado. Yo creo que eso es Es como falta una de alerta. confianza. Sí, eso es como una alerta, o sea, porque hay gente que sí se ofende. Sí, Les dices, oye, ¿me puedes firmar así esta? No sé, yo sí lo he hecho, ¿no? Una vez con un músico, tenemos ahí un convenio, ¿no? Un violinista, quería que lo asesorara con algo, y le digo, oye, nada más por cuestiones de formalidad entre nosotros, ajá. te puedo escribir aquí de que por concepto de que me vas a pagar tanto en tal fecha, ¿no? Y me dice, ah, sí, claro, ¿no? Y ya lo firmamos y ya le mandé la foto, ¿no? Por teléfono y ya como los dos lo teníamos entendido y quizá legalmente el documento no procedía, ¿no? Pero por lo menos sí había como este compromiso por escrito y por lo menos diríamos vulgarmente, la quemada la puedes hacer en Facebook o en cualquier lado, de fulano no paga, aquí está la prueba, ¿no? Y no sé, ¿no? Creo, no es lo ideal, obviamente no es la práctica que debería de ser, pero creo que sí es importante empezarnos a acostumbrar a que cualquier acuerdo que tengamos de palabra, hacerlo sobre papel, porque luego siempre está también esa parte de, no, pues es tanto, ¿no? Y uno se queda, no, me habían dicho que me ibas a pagar tanto. No, y quedamos que 1,000 pesos, no, no, me dijiste que 1,500. No, te dije que 1,000, ¿no? Y si no está por escrito ni en mensaje de texto, digo, porque a veces a uno se le va el avión, o sea, tampoco es como por juzgar, pero si tú lo Sí, claro. mandas en un texto de, ¿sabes qué? Esto va a ser así, creo que es lo que te ayuda como a evitar cruzo de información, que algunos con problemas de memoria, y a final de cuentas nos ayuda como a respaldarnos, a protegernos y evitar pues seguir como en esas prácticas que no nos ayudan en nada. Y pues qué mejor que pues ampararnos del derecho, que es algo que ya está de por medio para apoyar pues a todos, ¿no? Y pues muchas gracias, Javier, por estar aquí, por A ti compartirnos por tu la invitación. tiempo, tu experiencia, tu conocimiento. Y pues yo sí quise empezar como con alguien ajeno para que nos empiece como a poner las cosas como son, por decirlo de alguna forma. Y pues también que veamos que también hay abogados que son como muy abiertos, que nos pueden compartir, que nos pueden facilitar como todas esas problemáticas, orientar. Precisamente pues no somos todólogos, no somos abogados, somos actores, somos músicos, somos artistas. Y pues diríamos, hay abogados que también son sensibles en el área artística, porque obviamente hay unos que realmente no entienden ni saben de qué va nuestro trabajo, porque también los hay. Tú no me negarás esa parte. No lo voy a negar. No lo voy a negar. Pero también diríamos, hay abogados, incluso hay abogados que también son artistas, que pues Sí, obviamente tienen una sensibilidad diferente ante lo que nosotros vivimos, a lo que nos enfrentamos, y pues precisamente pueden como entender qué es lo que está pasando, cuáles son las prácticas que estamos teniendo y pues qué es lo que deberíamos de mejorar. Entonces, pues con eso nos vamos despidiendo. Muchas gracias a todos los que se fueron conectando, los que se fueron enlazando. Nos vemos la próxima semana. Y pues muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron en esta primer transmisión. Espero sean muchas, ya que tengo mucha gente en lista de espera. Y pues a mí lo que me importa es de que todos tengan como este momento de poder platicar, explayarse, profundizar, sin tener que hacer una ponencia de 10 minutos que pues nos limita, ¿no? Nos enriquece, pero también nos limita.
y pues para mí sí es importante pues poder profundizar en algunos temas en concreto. ¿Algo más que decir, Javier? No, pues acuérdense, las palabras se las va a llevar el viento siempre y el papelito siempre va a hablar. Entonces, acérquense a un abogado, consúltenlo. No tiene que ser necesariamente con XM Servicios Legales, puede ser con cualquier abogado de su confianza. Eh, Búsquenos en Facebook y ahí pues estuvimos subiendo lunes, miércoles y viernes respuestas de diversos temas del derecho, sobre todo de manera más clara y más comprensible. A veces muchos abogados hablamos como en arameo o en otro idioma, entonces como que se pierde un poquito el mensaje y lo importante al menos del despacho que yo represento es aterrizar un poquito y acercar un poquito más el derecho a otras áreas. Entonces, cualquier cosa estoy para servirles y muchas gracias, Nisa, por la invitación. Gracias a ti por aceptarla. Entonces, bueno, ya con esto terminamos esta primera transmisión. Nos esperamos el próximo miércoles.